redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, al Salvador Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Señor amado, tú eres bueno y poderoso. Gracias, Señor, porque tú nos redimiste en aquella cruz, y eso, Señor, es lo que nosotros recordamos y es lo que nosotros cantamos, Señor amado. Glorificamos, Señor, tu santo nombre, porque tú vives, Señor, y tú enviaste a tu Hijo Cristo. Gracias, Señor Jesús. Dios nos envió A su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive.
crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Gracias, Señor Jesús, te damos, porque tú has sido bueno, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor. Y tú vives, Señor, y nos has dado la vida, Señor, y nos has dado en abundancia, Señor. Señor, y hoy cantamos que tú nos has dado esa gracia tan maravillosa y nos has librado de la muerte, del temor. Gracias, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Padre Santo, en tu nombre ponemos nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Oramos para que tú ministres, Señor, a cada uno de nosotros. Conoces la necesidad de cada uno, así que obra, Señor Jesús, mientras te adoramos. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella gracia fue a mi ser, la hora en que creí. Peligros, lucha y tentación he logrado atravesar. Su gracia me libró de perdición, me llevará a su hogar. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho, Señor. Nos has librado de la tentación, hemos logrado atravesar muchas luchas y muchas pruebas en este tiempo, Señor. Pero tu gracia nos ha librado, Señor. Tu gracia nos ha sostenido, Señor. Nos ha hecho pasar, Señor, en medio de la desesperación, Señor. Y cuando en Sión por siglos mil su luz sea mi sol, yo cantaré por siempre allí las glorias del Señor. Peligros, lucha y tentación he logrado atravesar.
repetiremos, Señor. Tu gracia y tu misericordia, Señor, nos han traído hasta este lugar y nos han mantenido, Señor, nos han sostenido, Señor, como iglesia. Gracias, Señor, te damos porque podemos en esta hora alabarte y glorificarte unidos como uno solo, como la iglesia que tú anhelas que nosotros seamos para ti. Gracias, Señor, te damos y bendecimos, Señor, a cada persona. Señor, hacemos esta oración de gratitud, agradeciendo por todo lo que has hecho, Señor, en este tiempo, por cada familia, por la provisión, Señor, por la economía de los hogares, Señor. Sabemos que tú has bendecido grandemente a cada uno y te rogamos que tú seas, Señor, provisión en todas las áreas, Señor, para todos los que invocan tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, qué alegría poder volver a verlos. Podemos saludarnos desde las sillas con la mirada. A todos los que están aquí les bendecimos, dese la vueltica y mire a su vecino, salúdelo, dele la bienvenida, un abracito virtual, abracito japonés, saludito japonés. Bueno, damos las gracias a Dios por este momento tan especial. ¿Puede tomar su asiento? Bueno, normalmente nosotros después del saludo tenemos el tiempo de las ofrendas y eso, pero pues nosotros acá hemos colocado, si usted quisiera hacer alguna donación a este ministerio, ahí están las cuentas donde usted podría hacerlo. Entonces, no es una obligación, es una bendición para ustedes y para el ministerio. Entonces, continuando, vamos a leer el Salmo 121 el día de hoy. Siempre leemos un salmo. Si están en familia pueden unir las sillitas, no hay problema. Ok, entonces, Salmo 121 ¿era? Sí, bueno, perdón. Ay, sí, yo dice, sí, aquí dice. Salmo 121. Sí pudimos restablecer la... Bueno, los que están por internet creo que se les cayó la señal, entonces bueno, vamos a continuar igual nosotros acá. Salmo 121, vamos a leer desde ahí sentaditos la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Oremos para que la palabra que se nos va a ser enseñada el día de hoy haya cabida en nuestro espíritu. Nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene un propósito y es dar vida y vida en abundancia, ¿cierto? Entonces, oremos bendiciendo al Señor y orando por la predicación. Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana. Te damos gracias infinitas por tu presencia en nuestras vidas y por tu bendita palabra, de la cual nosotros tomamos para que nuestro espíritu tenga la vida, Señor, y la vida en abundancia. Señor Jesús, oramos, Señor, por el predicador, Señor, que tu Espíritu Santo lo guíe para darnos a conocer lo que tú, Señor, quieres que nosotros entendamos a través de tu Santo Espíritu. Guíale, Señor Jesús, te lo pedimos, que no se desvíe ni a diestra ni a siniestra, sino que dé a conocer lo que tú quieres que nosotros como iglesia entendamos en esta hora. Padre Celestial, que nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales estén abiertos, estén dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
con ustedes, Pablo. Hola, hola, ¿me escuchas? Si permiten ir a los niños aquí a la plaza, tenemos una clase para ellos, entonces los niños que estén acá pueden salir conmigo. Hola, hola, hola. Hola, ¿sí? Hay transmisión así. Buenos días. Como decía mi esposa, de verdad es un placer poder estar. Ya estaba cansado de mirar una pantalla o una cámara cada rato, ¿no? Y hablar. A veces cuando uno no ve a la otra persona, pues siente como si estuviera hablando solo. Pero bueno, gracias a Dios por los medios de comunicación como el Internet, que nos permitió, a pesar de no podernos reunir, seguir compartiendo la palabra. Hemos sido llamados para ese fin, y pues lo intentamos por Internet. Creo que muchos de ustedes compartieron con nosotros por Internet las transmisiones, y pues para nosotros de verdad que, como siempre lo decimos, no es una frase de cliché, es un gozo de verdad poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y como vinimos a estudiar la palabra del Señor, yo le voy a invitar a que vaya a Lucas capítulo 13, vamos a leer versículo 1 en adelante, y vamos a tocar un tema que se llama Pare de sufrir. Yo sé que usted ha escuchado esa palabra en algún lugar, ¿no? Pero hoy vamos a ver desde la luz de la Biblia qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso de pare de sufrir. Vamos a estar hablando Lucas capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y bueno, si sale la transmisión, pues saludamos a los que están conectados por Internet. Bueno, algunas personas no tengo aquí en este momento monitoreo, pero creo que estaba Marta Isabel, estaba por ahí Claudia de Italia, estaba conectada, estaba Claudia Caro también en Bogotá, Claudia Liliana Murillo, hay varias Claudias en Bogotá también, Ana María estaba en Tunja, y bueno, no recuerdo quién más, Ana Luna creo que también estaba conectada por ahí. Bueno, a todos, a Gustavo Guasaco también estaba conectado. Entonces que el Señor les bendiga, y si no logran ver esto en vivo, lo estamos grabando para subirlo ahora al Internet, porque tenemos unas dificultades ahí en la transmisión. El Internet aquí tiene algunos altibajos, entonces se cae la señal. Yo lo voy a invitar, si usted se quiere poner de pie para leer la palabra, y si no, puede permanecer sentado. Lucas capítulo 13, versículo 1 en adelante dice: en ese mismo tiempo estaba allí algunos de los que... Perdón, leamos nuevamente. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús y les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Vamos a orar para que esta palabra sea vida en nosotros. Cuando nosotros decimos que la palabra sea vida, no es un decir, es que realmente la palabra de Dios tiene ese poder. Por eso es diferente a la palabra de los hombres. Cuando la palabra de Dios es expuesta, penetra hasta lo más profundo de su ser y llega hasta su espíritu, y si usted está atento a oír, le puede dar vida espiritual. Ese es el anhelo de nosotros, pero no solo de nosotros, sino del que nos envió, del Señor. El anhelo es que usted tenga vida espiritual. Entonces oremos por nuestro espíritu para que nosotros nos podamos encontrar con el Señor, no solamente cuando partamos de esta tierra, sino desde ahora. Entonces oremos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias porque tu palabra, que es la verdad, nos ha dado la vida. Nosotros en esta mañana nos rendimos delante de ti, pedimos que tú calmes nuestra alma, Señor, que tú lleves todo pensamiento cautivo a tus pies y que nos podamos concentrar en lo que es realmente importante, en reflexionar en lo que tú nos dijiste, en lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra, en lo que tú revelaste cuando viniste a este mundo. Entonces, obra con poder, úsame en esta mañana, Señor, y que podamos recibir esta palabra como lo que es, Señor, la palabra de vida que salió de tu boca. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, nosotros casi siempre estamos pendientes de las cosas que nos hacen sufrir, ¿no?
y yo estaba mirando unas estadísticas con respecto al suicidio. Yo no sé si usted a veces se pone a mirar ese tipo de estadísticas, y pues durante toda la existencia del hombre ha existido esa tendencia hacia el suicidio. Pero han habido como unos picos, ¿no? Por ejemplo, en 1920, en el siglo pasado, cuando hubo una crisis económica en los Estados Unidos, pues casi toda esta gente que trabajaba en Wall Street encontraron la salida en el suicidio. Pero han habido eran como picos, pero más o menos desde los años 40, 50 ha ido avanzando ese número. El número estadístico ha venido creciendo exponencialmente. Y lo que me parece más curioso a mí cuando yo hacía las comparaciones estadísticas es que, por ejemplo, hacia los años 50, 60, 70, el suicidio estaba más o menos entre el margen de los 24, más o menos a los 50 años, era más o menos el rango de edades. Pero cuando se ha venido hasta las últimas estadísticas, la última que yo vi que estaba en el 2015 a nivel mundial, es que se habían emparejado desde los 9 años. ¿Usted puede creer que un niño de 9 años acude al suicidio? Dice, pero un niño de 9 años, ¿por qué se va a suicidar? Pues las estadísticas muestran que desde los 9 hasta los 80 años, el margen de suicidios es muy parejo. O sea, ya no hay diferencia, ¿no?, entre las edades. Entre todas las edades pueden recurrir al suicidio. Y uno podría pensar qué es lo que puede producir que alguien se suicide, ¿no? Pues el Señor está hablando, nosotros empezamos hoy leyendo Lucas capítulo 13, donde unas personas le están diciendo a Jesús, le están contando acerca de un suceso, de unos hombres que fueron matados por Pilatos, y dicen ellos que mezclaron su sangre con las de los sacrificios. Realmente no hay una evidencia histórica alterna, porque este evento no lo menciona la Biblia sino acá. No hay una evidencia histórica como contundente para decir realmente qué fue lo que pasó. Pero al parecer, ustedes saben que este territorio de Palestina, lo que conocemos ahora como Palestina en ese tiempo, pues siempre fue dominado por otros imperios, romanos, griegos, medos, persas. Venían y tomaban el control de estas personas, y ellos en algún momento se trataban de desligar de esos yugos y tenían que recurrir a la violencia. De hecho, habían unos, no sé si usted ha escuchado esa palabra, celote, ¿no? Los celotes, pues eran como una especie de guerrilla, ¿no?, que peleaba por el pueblo contra esos gobiernos opresores. Y parece ser que esto, estoy diciendo parece ser porque la Biblia no es contundente, pero estoy tratando de meternos en contexto de lo que le están diciendo a Jesús. Le están dando como unas quejas al Señor, ¿no?, de que ellos fueron delante de Pilato. Seguramente estos galileos van a defender a este pueblo y Pilato los mata. Entonces ellos le dicen a Jesús, le están contando ese chisme, a ver él qué dice, ¿no? Y lo que dice él pues nos sorprende mucho, ¿no? Porque son dos situaciones, una, y vamos a tratar de establecer mediante lo que estamos leyendo el criterio con respecto a esto que estamos mirando, con respecto al sufrimiento, ¿no? Porque la pregunta que quizá le están diciendo a Jesús con respecto a esta situación es, ¿dónde estaba Dios? ¿No? Porque es que se supone que estos son el pueblo de Dios, y durante toda la historia han sido sometidos por gobiernos, por tiranías, y en un momento determinado matan a unos que son del pueblo de Dios. Entonces le dicen, bueno, ¿y dónde estaba Dios que permitió esto? ¿No? Esa es una pregunta que normalmente nos hacemos. Si Dios es bueno, ¿cómo pudo permitir esto? ¿No se ha encontrado usted con esa pregunta? Mucho, sobre todo las personas que son ateas, agnósticas, bueno, que no tienen un concepto de Dios agradable, pues normalmente se escudan en esta pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿No sería más fácil que todos fuéramos felices cuando nos acercamos a Dios? Y creo que algunas congregaciones desafortunadamente prometen eso cuando usted se acerca al Señor. No sé si fue la promesa que le dijeron a usted. Venga al Señor para que usted pare de sufrir. Y esa es una promesa que no es bíblica, que es antibíblica. Venir al Señor no significa que usted pare de sufrir, ¿no? Porque el mismo Señor lo prometió, en el mundo ustedes van a tener aflicción,
¿Sabe qué? El príncipe de este mundo no es Jesús. ¿Sabía eso? Segunda de Corintios 4:4 dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Y Satanás no tiene nada bueno para ofrecerle a usted. Es más, lo va a tratar de someter, lo va a tratar de herir, lo va a tratar de matar. Y ese es el príncipe de este mundo. Entonces nosotros vamos a mirar hoy, porque podría parecer que si yo vengo y le digo a Jesús, Señor, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite eso? Que Jesús me dijera, no, tranquilo, hijo. No, yo tengo todo en control, no te preocupes, ya no te va a pasar nada, no vas a sufrir más. Para de sufrir. Pero la respuesta de Jesús es más terrible, ¿no? Porque ahí dice, le vamos respondiendo Jesús, el versículo 2 de Lucas 13, respondiendo Jesús y les dijo, ¿pensáis que esos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Es una buena pregunta. Fíjese que Jesús nunca contesta sí o no, sino que te responde con una pregunta para que recapacitemos realmente. Porque cuando nosotros estamos haciendo esa exigencia, Señor, ¿por qué permites? Pues entonces estamos asumiendo que Dios está obligado con nosotros a que nosotros nunca pasemos por ninguna dificultad. Y la pregunta más bien sería, como le está poniendo el Señor Jesús, es ¿por qué a mí no me ha pasado más bien eso? Porque a mí no me han pasado esas tragedias. Usted no ha escuchado tragedias que le pasan a la gente terribles. Y uno dice, pero no alcanzó a salir de esta, ya le está pasando otra, ¿no? Los secuestraron, les mataron a no sé quién, les robaron, murió su hijo, murió no sé quién, ¿no? Tragedias, se chocaron, accidentes, se cayó el avión. Más bien, ¿por qué a nosotros no nos ha pasado eso? Sería la pregunta. Dice, ¿usted cree que es porque es más pecador? No, a veces pasa eso, ¿no? Y uno empieza a hacer como un análisis introspectivo. ¿Será que es que estoy haciendo algo mal? ¿Que Dios me está castigando? Y ese mismo pensamiento lo tenían los discípulos de Jesús. Un día caminando por el frente del templo ven a un hombre ciego y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él haya nacido ciego? Entonces están entendiendo que hay una justa retribución de parte de Dios por el pecado. Y en cierto punto tienen razón, y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a tratar de mirar hoy desde la parte bíblica, ¿no? Porque pues si nosotros asumimos esa posición es porque realmente la hemos recibido de algún lado, ¿no? Y nosotros siempre que vamos a un estudio bíblico, por ejemplo, yo siempre utilizo esa frase de que nosotros lo que hacemos es derribar argumentaciones que traemos desde niños, ¿no? El apóstol Juan lo dice que nosotros fuimos educados o criados en una vana manera, fuimos rescatados mejor, de una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, porque fuimos adoctrinados en unos pensamientos. Usted y yo, pues nos movemos indefectiblemente por un pensamiento que hemos adquirido durante toda nuestra vida. Y las decisiones que usted toma, pues son la respuesta a ese adoctrinamiento que usted ha traído hasta hoy. Cuando usted reacciona de una manera o habla de una manera es porque usted tiene algo en su cabeza que ha venido acumulándose durante toda su vida. ¿Cuál es el problema? Que eso se pueda adecuar a lo que Dios dice o no, ¿no? Y si no se adecua a lo que Dios dice, pues usted entra en un conflicto, como el que dice, si Dios es bueno, ¿por qué permitió que mi hijo se muriera? Por ejemplo, ¿no? O ¿por qué permitió que a mi hijo, en estos días ustedes han visto las noticias, el robo de celulares y bicicletas en Bogotá es terrible y no les importa matar a un muchacho por quitarle un celular, una bicicleta. Ahora póngase en los pies de esta mujer o de este padre que pierde a un hijo. ¿Cómo se sentirá cuando pensó, le hubiera podido comprar un celular más barato para que no lo mataran por ese celular, ¿no? Desde su perspectiva podría pensar eso. Dios, ¿por qué permitió este dolor en mí? ¿Por qué permite Dios? Entonces, hoy vamos a tratar de mirar algunas posiciones que nosotros traemos y obviamente la posición bíblica, que será la que nos sirva a nosotros para poder parar de sufrir. Entonces, la primera posición que yo quiero que miremos es una posición de los que hablan de la ilusión, del sufrimiento como una ilusión. El sufrimiento no existe, dicen ellos, no es una posición que yo esté predicando. Hay una posición desde la que las personas dicen el sufrimiento no existe.
Lo que pasa es que es una ilusión, es una postura, entonces es como una posición de negación hacia que el sufrimiento no es real. Pero entonces dígale a esa señora que perdió a su hijo porque lo mataron por robarle la bicicleta, que el sufrimiento no existe. ¿Se le podrá decir eso? No, pues te golpea, ¿no? Te golpea porque dice, ¿cómo así que no existe? Si usted no sabe lo que yo estoy experimentando. Y dicen que es más difícil cuando uno pierde un hijo que cuando uno pierde un padre. Porque el sentido natural es que los hijos entierran a sus padres. Entonces, esa posición pues obviamente no es correcta. Hay otra posición que es desde la paz mental. Estos piensan que las fuerzas que operan sobre nosotros no dependen de nosotros, entonces nosotros no debemos practicar el sufrimiento, sino más bien mediante una práctica constante como de pensamiento positivo puedo derribar esa argumentación del sufrimiento. Esa sería la otra posición, ¿no? Desde una posición de pensamiento positivo usted puede derribar el sufrimiento. Pero eso, yo no sé hasta qué punto eso es válido, ¿no? Podría funcionar. Yo he visto a personas que pueden dominar un poco el dolor cuando se sugestionan o autosugestionan en esos pensamientos mentales, pero tampoco es algo que diga la Biblia. Y hay otra que es una posición de reemplazo, que es como la posición natural de la sociedad hedonista, ¿no? Cuando yo digo hedonista es la sociedad que desea el placer como un reemplazo al sufrimiento. Entonces usted ve la proliferación del alcoholismo, la drogadicción, el sexo ilícito, se me fue la palabra. Sí, desenfrenado, ¿no? Como una forma de reemplazo para sustituir el dolor, ¿no? Y dentro de esta postura, pues hay un miedo a enfrentar el dolor. Entonces, para sobrellevar ese dolor tiene que drogarse, tiene que alcoholizarse, tiene que recurrir a una vida promiscua para sentir el amor de la otra persona, para sobrellevar de alguna manera esa posición. Y Pablo lo dijo tan sabiamente en la carta a los Corintios cuando dice, si Jesucristo no resucitó, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa posición es la de estas personas. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces hagamos lo que más me genere placer para poder sobrellevar el sufrimiento. Pero la visión bíblica del sufrimiento es mucha atención, y aquí podríamos terminar. El sufrimiento es usado por Dios como un propósito redentor para el hombre, como el camino de la salvación para el hombre. ¿Nunca lo había pensado desde ese punto? El sufrimiento como una posición, como un propósito redentor de Dios para el hombre, ¿no? Y esa es la vida dolorosa que experimentará por la promesa que Dios nos dio por medio de Jesucristo, su Hijo, ¿no? Y todos estamos llamados a familiarizarnos con ese que el profeta Isaías llamó el varón de dolores. El varón de dolores. Dice, la primera pregunta con la que vamos a tratar de responder 3 preguntas. La primera sería, ¿por qué existe la aflicción y el dolor? ¿Por qué existirá la aflicción y el dolor? Y vamos a verlo desde la posición, obviamente ya vamos a adentrarnos solamente en la posición bíblica, no me voy a referir a nada más que lo que dice la Escritura, porque la Escritura sabe que trae refrigerio cuando nosotros podemos ver la posición desde la que Dios nos está hablando y cómo utiliza todas las cosas en un plan perfecto en el que usted y yo pues somos actores, nos guste o no. Pero si tenemos el pensamiento o la perspectiva de Dios, va a ser para usted y para mí más fácil sobrellevar cualquier situación. Entonces, yo los voy a invitar a que vayamos a Génesis capítulo 3.
Y vamos a leer desde el versículo 9. Ya estamos todos, dice así la palabra del Señor. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. A la mujer dijo, multiplicaré gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Fíjese que lo que se introduce con el pecado es el conocimiento. No, porque el árbol que le dice el Señor que no comas es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando ellos transgreden la palabra o el mandamiento de Dios, inmediatamente ellos tuvieron un conocimiento, ¿no?, que los obligó, por ejemplo, a esconderse. Por una vergüenza, por un momento descubrieron que estaban desnudos y necesitaban algo para cubrirse. Y ellos mismos se tejieron o se hicieron unas vestiduras que los cubriera. Entonces fíjense que lo que está mostrando la Biblia, que lo que produce el sufrimiento es el conocimiento. Ellos conocieron por un momento que conocieron el mal. Hasta ese momento no. Entonces fíjate, y fíjate la sentencia de Dios, lo severa. ¿No? Porque dice que con dolor, ¿no? El dolor es el resultado o produce como resultado el sufrimiento, ¿o no? ¿Cuántas de ustedes que son madres acá no sufrieron teniendo a sus hijos? ¿No? ¿O fue agradable? Si se estaban riendo mientras que estaban teniendo a su hijo, dice, ay, qué gozo tener a mi hijo. No, es más, la Biblia dice que cuando vieron a su hijo, como dice el apóstol Pablo, por el gozo de ver a sus hijos, se les olvidó, ¿verdad? Se les olvidó ese sufrimiento, pero pasaron por un padecimiento terrible, ¿no? Y dicen los expertos que los hombres no somos capaces de soportar ese dolor que experimenta una mujer, ¿no? Ese nivel de soportar dolor no lo tiene el hombre. Por eso esa tarea se la entregó a la mujer. Y al hombre también le dio algo que le produciría dolor también, ¿no? Y era producir con sudor, espinos y cardos ahora, la tierra te va a producir. Y está hablando en todos los sentidos, ¿no? Pues obviamente de ahí podríamos sacar otra predicación. Pero el conocimiento produjo en ellos el sufrimiento. Pero fíjese que lo que hace Jesús por medio del conocimiento es que nos trajo otra cosa. Mire lo que dice, nosotros siempre vamos a Juan capítulo 17, versículo 3, creo que ya lo debíamos tener de memoria, ¿cierto? Por eso, de la manera que contrarresta Dios esto que produjo el pecado, debe ser también por medio del conocimiento. Si el hombre por medio del conocimiento introdujo el dolor, el sufrimiento, entonces fíjese lo que hace Dios. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice,
Y esta es la vida eterna, que te, ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces fíjate que primero, Adán y Eva conocieron el bien y el mal, y vino el sufrimiento y el dolor, o sea, la muerte. Pero Jesús vino y nos dio a conocer al Padre, o sea, a Dios, por medio de Él que también es Dios, y vino la gracia y la verdad, o sea, la vida. Entonces se cambia totalmente el concepto del sufrimiento, lo vamos a ver. Si usted realmente ha conocido a Dios por medio de Jesucristo, pues usted ya no va a sufrir más como consecuencia del pecado. O sea, eso ya pasó. Porque antes de la venida de Jesucristo, ellos conocieron el dolor y el sufrimiento por el pecado y experimentaron la muerte espiritual. Ahora, obviamente de ahí hasta la venida de Jesucristo, en la venida de Jesucristo se quita ese sufrimiento por el pecado. Entonces usted ya no sufre más por el pecado. Entonces, ¿por qué está sufriendo? Sería la pregunta. Si ya no sufre más como a consecuencia del pecado que se introdujo por el hombre, ¿no? Y usted lee en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que como por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos. O sea, es una condición que nosotros heredamos. Porque a veces cuando se le dice a una persona que está sufriendo por el pecado, pues te dice, pero es que yo no soy pecador. Yo la verdad, yo no he hecho cosas malas como para que digan, no, pues así el pecador no soy, ¿no? Pero es una condición con la que usted nació. No tenemos el tiempo, pero lea, por ejemplo, el Salmo 51 y mire cómo nacieron los hombres, ¿no? ¿En qué condición nacieron? Pues bajo esa condición de sufrimiento y dolor, hasta que puedan conocer a Dios por medio de Jesucristo. Y ese es nuestro mayor anhelo cuando hacemos la predicación. ¿No? Que conozcan a Jesús, porque por medio de Él es que usted puede conocer al Padre y puede quitarse ese sufrimiento y ese dolor que trae por el pecado, y que no es un sufrimiento, mire, ojalá fuera solamente ese sufrimiento terrenal, por un tiempo, por la advertencia que dice Jesús. ¿Ustedes creen que porque eran más malos les pasó eso? Si ustedes no se arrepienten, ustedes también van a morir. No es como una condición así, a los malos les pasan cosas malas. No, así a usted no le pasen cosas malas. Si usted no se acerca a Dios por medio de Jesucristo, usted va a morir también. No, porque no hay ninguna diferencia. El jueves lo veíamos en el seminario, que a veces usted puede ver a un hombre en una morgue, ¿no? Un hombre le pasa un camión de 16 ruedas por encima, está muerto ahí porque lo atropelló un camión y le pasaron todas las ruedas por encima. O un hombre que se murió, se acostó y amaneció muerto. Entonces usted no puede decir que porque ese se murió atropellado y este dormido, ese está más muerto que este. No, la condición de los dos es la misma. Que el padecimiento de él fue más terrible, sí, claro, toda la vida, ¿no? Porque el otro, quería morirme así, ¿no? Que yo me acueste y no me levante, para no experimentar el dolor. Fíjense que nosotros casi siempre estamos tratando de huirle al sufrimiento. Que, no, eso no es conmigo. Como que la bendición de Dios es que yo no sufra nada y no pase por ninguna dificultad. Y ese es un error también. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿por qué sufrimos? Mire que el sufrimiento, y tengo que meterme aquí porque también se metió el sufrimiento como doctrina para venir a Jesús, ¿no? Entonces le dicen a usted, si está sufriendo, no, vaya al Señor, venga, le presento al Señor. Y el que no está sufriendo no le hablamos del Señor, porque no parece que no lo necesitara, ¿no? Entonces, como doctrina no podemos, porque no toda la gente llega a los pies del Señor por el sufrimiento. Yo no, para mí no fue así. Yo llegué cuando estaba bien. Gracias a Dios, porque si quizás hubiera sido por sufrimiento, cuando me pase el sufrimiento, y le digo al Señor, ¿sabe qué? Gracias Señor, porque ya no sufrí más, entonces me voy del lado tuyo. Sino que lo conocí cuando estaba bien. Había pasado por mucho padecimiento, sí, pero ya estaba bien. Entonces no podemos establecer un criterio como una doctrina de que es por medio del sufrimiento que podemos conocer a Dios. Puede ser un medio. Muchos han conocido en medio del sufrimiento, pero no podemos establecer ese criterio, ¿sí me hago entender? Como, no podemos decir, no, es que usted tiene que pasar por sufrimiento. Señor, pásalo por sufrimiento para que te conozca. No, quizás no.
Quizás es en medio de una abundancia terrible, donde encontró todas las cosas, ¿no? Donde creyó que cuando se comprara esa casa soñada y tuviera todo lo que ha deseado y se casara con la mujer de sus sueños y tuviera los hijos, entonces ya iba a ser feliz. Quizás en el momento se da cuenta que no, que en esas cosas no estaba la plenitud de la existencia, entonces buscó a Dios. Señor, no encuentro satisfacción en eso. Ayúdame. Y Él le ayuda. ¿Ve? Entonces fíjese que no se puede establecer como una doctrina. C.S. Lewis, que es el mismo que creó Narnia, el escritor de Narnia, dice que 4/5 del sufrimiento del hombre es responsabilidad del hombre mismo o de otros. Entonces él le pone números, ¿no? Yo no me atrevería a decir exactamente, pero dice, sí, más, pero lo que sí estoy de acuerdo es que la mayoría de nosotros sufrimos por las mismas cosas que nosotros hicimos. Entonces después decimos, Señor, pero ¿por qué? ¿No? O sea, yo me meto en la vaca loca, hago todas las cosas. No, por fe me voy a meter en ese negocio. No, tengo un peso, me meto allá. No, la esposa le dice, no se meta ahí. Él se mete, no, que el Señor, pero le pasa todo lo que le pasó por no escuchar, ¿no? El mismo proverbista dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero no, él no escuchó a nadie porque el Señor... Y después de que le pasa todo esto y no quedó en la bancarrota, entonces, Señor, ¿por qué me dejaste? Pues fue su responsabilidad, ¿no? No le dio la razón Dios para que pensara. No ha colocado instituciones en todo el mundo para que usted se pueda convertir sus finanzas. ¿No? Lo provocado por Dios. Entonces lo que dice C.S. Lewis, que la mayoría de la gente sufre por las mismas cosas que hace, por su maldad o por la de otros. No, que es que el vecino siempre me echa la basura, entonces me pone a sufrir, ¿no? Siempre me parquea el carro ahí al frente y me echa toda la basura, provocada por otros o por uno mismo. Y es lo que le están trayendo a Jesús. Dicen, unos galileos fueron matados por Pilatos, ¿no? Esa situación es la que están poniendo delante de Jesús. A unos hombres los mató Pilatos, o sea, un hombre malo los mató. ¿Qué hacemos, no? ¿Dónde estaba Dios? Pues quizás por su maldad, ¿no? Que dicen que estos que llamaban celotes, pues fueron a provocar a Pilatos y él los mató. Quizá, ¿no? Entonces es lo que está mostrando Lewis, pero aunque hay situaciones, hay otra forma de sufrir las situaciones externas que pueden ocasionar dolor, ¿no? Una catástrofe, un derrumbe, un incendio, una inundación, algo que no pretendía ser de otra persona, sino algo natural. Entonces uno dice, entonces ahí sí es la culpa de Dios. No, si Dios hubiera evitado, si Dios no hubiera trancado las aguas, pues Armero no desaparece. Bueno, los jóvenes no saben de qué estoy hablando. ¿No? Si Dios hubiera trancado las aguas del mar, pues Japón no sufre tantos tsunamis. ¿No? Entonces uno podría, y ahí entra lo que dijo Jesús. Volvamos a Lucas capítulo 13, y él toca los dos aspectos, tanto el que está diciendo C.S. Lewis que es por culpa suya, tanto como el que pareciera que proviene de Dios, no algo fortuito, porque ellos le dicen primero sobre los galileos, y Jesús les dijo, os digo no, el versículo 4 de Lucas 13, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Entonces fíjate que Jesús en su sabiduría está tocando esos dos aspectos. Lo que yo hago por mí mismo o lo que otra persona me hace con maldad o lo que parece fortuito, que parece que está en las manos de Dios solamente. No, porque este hecho tampoco es, históricamente tampoco es tocado en toda la Biblia, solo se toca aquí, pero parece ser que la torre de Siloé se cae una parte en su construcción y cae sobre unas personas, 14 para ser exactos, creo que dice el Señor, ¿no? 18 y se mueren. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Qué pasó con estas personas? ¿Dónde estaba Dios? Que permitió que estas personas buenas, ¿no? Y si estaban en Siloé, pues quizás iban de rumbo a recoger agua, se hacían unos ritos con el agua que estaba en el estanque del Siloé, ahí al lado de la torre, por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las luces, se iba a recoger unas aguas allá a Siloé. Quizás estaban haciendo, ¿usted se imagina
que unas personas están presentando oculto, es como si nosotros estuviéramos aquí y se nos cae esto encima. ¿Qué pasó? Es que esos eran malos. ¿Sí? No, es que esos sí eran malos. Entonces Jesús hace esa pregunta. No, eso sí doy fe porque lo hizo Nelson, no está mal construido. Y el Señor está diciendo, ¿ustedes creen que se murieron ellos porque eran más malos que los que están en Jerusalén? No. Nuevamente hace la advertencia, les digo, si no se arrepienten, ustedes también van a morir. Esa es la advertencia que es tenebrosa. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, otra pregunta es, ¿dónde está Dios en mi sufrimiento? ¿Dónde está Dios en mi sufrimiento? Y fíjense que hay, la religión normalmente nos ha mostrado los dioses impasibles, ¿no? Usted ve, por ejemplo, los dioses que hacen en esculturas, son dioses impasibles, ¿no? Están quietos, con una sonrisa como sarcástica y no parpadean, y parece que irónicamente están jugando con nosotros en nuestro sufrimiento. Porque viene la persona sufriendo y llorando delante de esa imagen del Dios que adora y él se está riendo, no, pero ella está sufriendo. Y esa imagen impasible de un Dios que no le importa nada, ¿no? Que se goza más bien con las cosas que pasan en la tierra, pero él está totalmente desconectado de esta realidad. Entonces nos hizo un daño también porque pensamos que Dios está allá y nosotros acá en nuestro sufrimiento. Pero mire que la Biblia no deja nada al azar. Miremos lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 41 y más adelante. Lucas capítulo 19, versículo 41 hasta el 44. Dice así, y cuando llegó cerca a la ciudad, ahí está hablando del Señor Jesús, cuando llegó cerca a la ciudad de Jerusalén, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella. ¿Se imaginan a Jesús llorando por Jerusalén? Y dice, ¿por qué? Dice, me perdí. 41, dice, y cuando lloró sobre ella diciendo, oh, si tú también, ¿qué? Conocieses, nuevamente ese concepto del conocimiento, conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. ¿Se imagina? Es que mire, Jesús está caminando hacia Jerusalén, dando cumplimiento a todo lo que la Escritura decía para que ellos creyeran en Él y tuvieran paz. Y ellos lo están rechazando. Y el Señor dijo, de malas, ¿no? De malas, si no creen, pues que se pierdan. No, dice que lloró Jesús por esta ciudad al ver que lo rechazaban, porque él sí está viendo su realidad espiritual con respecto de Dios. Y aunque Él es la solución para que ellos paren de sufrir por el pecado, ellos lo están rechazando y Jesús está llorando por ellos. ¿Es Dios un Dios impasible? ¿Un Dios que no se conduele de usted ni de mí? Pues la Biblia dice que no, que Él llora, ¿no? Usted está al frente a la tumba de Lázaro y ahí está el versículo más corto de toda la Biblia, ¿no? Y dice, y Jesús lloró. Muchos dicen que por la incredulidad, no sé si sea por la incredulidad o por la muerte de Lázaro, porque se alienó del dolor que había ahí, pero lo cierto es que Jesús sí se condolió, lloró. Nuevamente nos dice que Jesús lloró. Dios no es un Dios impasible, es un Dios que está compartiendo con nosotros el dolor. Dice Juan capítulo 11, vamos a Juan capítulo 11, versículo 35. Bueno, sí, ese es el que estamos hablando, perdónenme, ese es vamos mejor a Oseas. No, ese es el versículo corto de la Biblia. Jesús lloró, ese es el que yo le estaba comentando. Vamos mejor a Oseas en el Antiguo Pacto. Y fíjense que eso está desde las Escrituras, está hablando de esto que Dios quería hacer con los hombres. Oseas capítulo 11. Hay un libro gomelo de la Biblia que se llama Oseas,
No sé si, creo que esa página está nueva en algunas Biblias. Oseas capítulo 11. Voy a dar un poquito de tiempo para que lo busque, que es un libro pequeñito, está ahí antes de los evangelios. Oseas capítulo 11, versículo 4 al 9. Capítulo 11, versículo 4 en adelante. Dice así: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, y las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerme como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo de en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿Y cómo es el dolor de Dios, no? Que aunque ellos se han rebelado contra Dios, Dios dice, no, yo no puedo dañarlos. No, por amor, con cuerdas humanas. ¿Cuál fue esa cuerda humana con la que nos atrajo? Pues el Dios humanado, ¿no? Del que habla la novena de Aguinaldos. Ese Dios humanado, Jesús hecho hombre. Esas son las cuerdas de amor con las que Él nos atrajo, ¿no? Y en Romanos capítulo 1, creo que dice, que acaso ignoramos que su benignidad, su bondad, su mansedumbre, su benignidad fue la que nos atrajo al arrepentimiento. Fíjese que aunque Dios es Dios, no nos atrajo con látigo, sino con amor, con benignidad, con bondad, con mansedumbre, por medio de su Hijo. Se manifestó como un hombre y vino y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, ¿no? Dice, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y mira que casi todas las religiones tienen ese Dios impasible, ¿no? Cuando usted mira las religiones, casi todos tienen un Dios que es impasible, como que está allá lejos y nosotros aquí. Pero lo que está mostrando la Biblia es que Dios es un Dios que no es impasible, que se conduele con nosotros, que llora inclusive con nosotros. Y es que en el carácter mismo de Dios nos muestra que no es así, porque la Biblia dice que Dios es amor. ¿No? Dios es amor, no que de Él proviene el amor, Él es el amor. Y sabe que ustedes como padres y yo sabemos que el amor necesita, tiene implícita como, por ser amor, la angustia y el dolor. Cuando usted ama a una persona, ¿se duele también de la persona o no? ¿No se duele usted por sus hijos? ¿No? Había un comercial que a mí me gustaba mucho, yo no me acuerdo, era como una crema para los niños, y decía que esa crema era para los niños para quitarle el dolor a los papás. No, porque cuando se cae un niño le duele más al papá que al niño. Yo no me acuerdo cómo se llama la crema, no estoy haciendo... Entonces fíjese que en el amor mismo de Dios nos está mostrando, que nosotros siempre hablamos, por ejemplo, que dice Hebreos capítulo 10, donde dice que las cosas creadas, o sea, usted y yo, y las que manifestamos, nos están mostrando cosas celestiales, como el amor de un padre por un hijo. Y así nos está amando Dios. Y necesariamente en ese amor está implícito el sufrimiento, ¿o no? Y fíjese que a la medida que el niño va creciendo y va conociendo, va experimentando también el sufrimiento. Un teólogo japonés que se llama Kitamori escribió un libro que se llama Teología del Sufrimiento de Dios. Y ahí escribe,
textualmente dice, el corazón del evangelio se reveló a mí, o sea, a él, como el dolor o el sufrimiento de Dios. Se reveló a mí como el dolor o el sufrimiento de Dios, ¿no? Entonces Dios conoce mi sufrimiento, no solamente desde lo cognitivo, Él también conoce. Fíjate que otra vez la palabra conocimiento es una palabra que bíblicamente es tan importante, porque es que ese conocimiento, por ejemplo, no es el conocimiento cognitivo, es el que tiene muchas gentes con respecto, por ejemplo, a Jesús. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted sabe quién es Jesús? Y le dice, sí, claro. Tiene un conocimiento cognitivo, le han contado quién es. Tiene una referencia de Jesús. Pero el conocimiento hebreo es el conocimiento vivencial. La Biblia dice en Génesis que Adán conoció a Eva y nació Caín. A ese conocimiento se refiere, un conocimiento íntimo, que produce, que da fruto. Y la tercera y última pregunta sería, ¿qué hace Dios en medio de mi dolor? ¿Solamente se conduele? ¿Solamente es un espectador de mi dolor? ¿O cuál es la respuesta al enigma de ese sufrimiento? ¿Cuál será la respuesta a ese enigma? Hace 15 días, hace 8 días estamos hablando acerca de los misterios de Dios. Y la cruz de Cristo es la respuesta a este enigma. Vamos a mirarlo ahí en Éxodo capítulo 3. Ya vamos terminando. Éxodo capítulo 3. Y cuando yo vi esto, mire, yo había leído tantas veces este pasaje. Yo creo que a usted también le pasa eso, ¿no? Hemos leído hace tanto un pasaje y hay un momento en el que se abre algo que uno nunca había visto y uno dice, ¿cómo eso estaba ahí? Siempre estuvo ahí. ¿No? A veces pasamos con mucho afán sobre la escritura y nos perdemos de la riqueza que hay en ella. Dice Éxodo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Presta mucha atención a la lectura. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto que la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Cuando dice he conocido, entonces remítase a ese conocimiento hebreo, no el cognitivo. He conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces fíjese que lo que está sucediendo ahí, ¿sabe qué? En estos dos versículos está resumido el evangelio. Increíble, ¿no? Porque dice, lo primero que dice es, he visto su aflicción, he visto su aflicción. Después dice, he oído su clamor. Fíjense que no es un actor lejano, es un actor que participa con nosotros en medio del desarrollo de su voluntad. Dice, he oído su clamor y he conocido sus angustias, o sea, experimentó con nosotros nuestras angustias. He descendido para librarlos. He descendido para librarlos. Y ahí está todo el resumen. Porque dice, ¿cómo descendió para librarnos? Porque estamos hablando en Éxodo, ¿no? Entonces Dios todavía no se ha manifestado por medio de Jesucristo, pero está manifestando esto que va a suceder a futuro. He descendido para librarlos, porque he escuchado, he visto su aflicción. ¿Y cuándo descendió para librarnos? ¿Cuándo descendió Dios para librarnos? Pues dice Filipenses capítulo 2 que nosotros deberíamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ser igual a Dios y vino y habitó entre nosotros tomando forma en semejanza de hombre. Y siendo en semejanza de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por ser obediente Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice que cuando viene, eso es lo que dice que descenderé para estar con ustedes. Pues Dios vino y habitó entre nosotros. Y vimos esa gloria. Y no vino para ser exaltado, vino para padecer el sufrimiento en una cruz.
¿Entiende eso? Por eso empieza el apóstol Pablo diciendo, hayan ustedes, le dice a los filipenses, hayan ustedes, y ahora nos dice a nosotros, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó de ser igual a Dios. ¿Qué será lo que usted no se puede despojar que no le permite tener la relación con Dios? Si Dios mismo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿nosotros de qué podríamos aferrarnos en esta tierra que no nos permitan venir a esa manifestación de Dios? Y mire lo que hizo Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Dice, desde el versículo 1 hasta el 5, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Increíble. Que Dios no vino a esta tierra para ser exaltado como debería ser. Porque Él, siendo Dios, vino y lo deberíamos haber glorificado y exaltado. Dios estuvo entre nosotros. Pero Él se hizo, como dice el profeta Isaías, padeció, fue crucificado para que usted y yo experimentáramos sanidad, experimentáramos la paz, pero sobre todo la vida eterna en Él. Entiende que cuando uno puede ver desde esa perspectiva, ya nada en esta tierra puede afectarlo, porque usted ya tiene garantizado, no es una apología de que usted sufra como un gusano acá porque en el futuro va a venir algo bueno, sino que usted entienda por qué está padeciendo y qué propósito puede tener en Dios. ¿No? Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es decir, si usted ama a Dios, aunque esté pasando por padecimiento, eso le servirá para algo, se lo aseguro. Cuando uno empieza a mirar hacia atrás, por ejemplo, yo que ya tengo unos años, ¿no? Cuando uno empieza a mirar para atrás, pues uno empieza a ver situaciones que uno dice, uy, que lo maduraron, ¿no? Que uno dice, uy, increíble, ¿no? Increíble que yo hubiera sufrido tanto por esa bobada. ¿No? Alguna vez un psicólogo me dijo eso, estaba pasando una situación muy difícil y él me dijo, mire hombre, cuando pase el tiempo usted se da cuenta que usted se está ahogando en un vaso de agua. Y yo me puse bravo con el psicólogo, ¿no? Pero después de muchos años me di cuenta que lo que él me estaba diciendo era así, ¿no? O cuántos de ustedes no sufrieron por la muñeca que se les perdió en el paseo, ¿no? Y fue la tragedia, o la chancleta que se le fue en el río en el paseo, ¿no? Y sufrió por esa chancleta, pero usted se da cuenta que eso realmente no tenía un sentido para usted haberse puesto como se puso. Y así pasa, cuando nosotros hemos llegado a un punto de madurez, pues podemos experimentar que eso que pasamos más bien nos sirvió para algo, para bien, que nos maduró, que nos enseñó cosas de Dios. Y por ejemplo, Dostoyevsky, ¿se han escuchado a Dostoyevsky? Dice, el sufrimiento es un requisito imprescindible para aprender el verdadero sentido de la vida. Eso lo dice un filósofo. El sufrimiento es un requisito para aprender el verdadero sentido de la vida. Y Santiago lo dice de otra manera en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 1 al 6, no lo vamos a leer, usted lo puede leer en su casa, ¿no? Y mire, este concepto a veces es tan claro que en las películas sale, ¿no? ¿Ustedes vieron la película El Todopoderoso?
Resulta que él por unos días fue Dios, ¿no? Claro que eso sale de toda teología, pero él por un momento tuvo el poder de Dios, ¿no? El actor principal, que en este caso es Jim Carrey. Entonces él empieza a escuchar todas las oraciones de la gente, entonces él empieza a asustarse porque todas las oraciones le llegaban a los oídos, entonces él crea un computador y mete ahí todas las oraciones, y entonces empezó a responder, entonces no alcanzaba a responder unas cuando ya se llenaba otra vez la bandeja, y ay no, ¿qué hago? Le voy a dar respuesta sí a todos, ¡tum! A todas las oraciones de todos les dijo sí. Salí de eso. Todos contentos porque Dios dijo sí. Y se volvió una tragedia esa ciudad donde vivía, ¿no? Anarquía, destrucción, todo el mundo unos contra otros, y se dio cuenta que la respuesta de Dios no puede ser sí a todo. ¿No? Así como usted a su hijo no le dice sí a todo, o sí. Porque no le conviene. Papi, regálame 100,000 pesos para comprarlos en chocolatinas. Sí, hijito. ¿No? Pues un coma diabético es lo que le viene a él. Terminamos leyendo, bueno, antes de ir a Hebreos capítulo 2, la filosofía también se introdujo un pensamiento contrario hacia el sufrimiento. Por ejemplo, en el pensamiento de Nietzsche, él habla de un superhombre. ¿No? En el concepto filosófico de Nietzsche habla del superhombre, de un hombre que puede alcanzar la madurez espiritual y moral. Y cuando él alcanza esa madurez espiritual y moral por su misma capacidad, no necesita a Dios. ¿No? Eso es lo que dice Nietzsche. Un ateo consumado. Pero, al contrario, dice, si usted dice que cree en Dios y depende de Él, vamos las palabras que él dice. Dice, si usted depende de Él, entonces usted es un resignado y un conformista. Si usted dice que cree en Dios. Eso es lo que está diciendo Nietzsche. Pero fíjese que la Biblia nos está enseñando todo lo contrario a lo que dice Nietzsche. Miremos, terminamos leyendo, no, antes de terminar, 2 Corintios 12. Nos falta otro versículo y acabamos. 2 Corintios 12. Porque ¿qué es lo que está buscando Dios? Por medio del sufrimiento y el dolor. 12, vamos a leer desde el 7, creo. Sí. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Que es totalmente contrario a esto que dice Nietzsche del superhombre. Los superhombres saben que no existen. Lamento decepcionar a los que siguen a Nietzsche. No existe el superhombre. Porque mire lo que está esperando Dios de usted y de mí por medio de la aflicción y el sufrimiento. Dice el apóstol Pablo desde el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Entonces soy fuerte. Y tremendo, ¿no? Se rompe todo argumento de los hombres en este mundo, que dice que cuando usted es débil y depende de Dios, entonces puede decir que es fuerte. Totalmente contrario a todo lo que se podría pensar. Y Dios está buscando eso de usted. Y vamos a leer Hebreos capítulo 2, vamos a terminar Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Ya este es el último versículo. Qué hermosura. Dice Hebreos capítulo 2, 14 en adelante. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre,
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No crea que Dios es un Dios que se goza en su sufrimiento. Dios es un Dios que sufre con usted, pero que está buscando el sufrimiento de una manera pedagógica, para que la dependencia no sea de usted mismo, sino de Dios. Para que la gloria siempre sea de Él y no la suya. Entonces, que el Señor nos ayude. Hay algunas cosas que se quedan, no nos alcanzó el tiempo. Pero espero que el mensaje haya penetrado, que si usted está pasando por un padecimiento, pues entienda cuál será el propósito de Dios por medio de ese sufrimiento. Y que usted dependa de Él antes de depender. Si usted cree que usted se puede quitar el sufrimiento, entonces no necesita a Dios. Pero si usted se arrodilla delante de Dios y se considera como débil, entonces se va a levantar como fuerte. Entonces vamos a orar. Si quiere orar de pie o si quiere hacerlo sentado, no hay problema. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Primero por permitir estar reunidos hoy acá y segundo porque la palabra de Él nos traspasa a todo momento. Esa palabra yo sé que va a ser vida de aquí en adelante. Y nos ayudará mucho para acercarnos confiadamente a Él. Venga confiadamente, no crea que porque está sufriendo es que Dios lo está castigando y está bravo con usted. No, venga confiadamente como cuando usted viene delante de su Padre. Venga y Él lo amará, lo va a abrazar con lazos de amor, dice, ¿no? Entonces oremos. Padre Celestial, nosotros te damos tantas gracias porque tu palabra, Señor, nuevamente nos reargulle, nuevamente nos enseña, nuevamente nos lleva a ti. No podemos ir a otro, Señor. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida que darnos. Ahora, Señor, por tu palabra en esta mañana, yo pido tu bendición, Señor, sobre cada uno de los que se acercan. Yo pido que tú obres en los que están padeciendo sufrimiento y dolor en esta mañana, Señor. Que seas tú mostrando el propósito y trayendo consuelo y refrigerio, Señor, porque sabemos que tú te dueles con nosotros. Tú nos recomendaste eso, dijiste, lloren con los que lloran, rían con los que ríen. Compartan su dolor, pero también compartan su gozo. Ahora, Señor, tú lo prometiste, en el mundo íbamos a tener aflicción, pero tú prometiste estar con nosotros todo el tiempo hasta el fin. Gracias, Padre Celestial, por este favor inmerecido que es la gracia, por el sufrimiento y el padecimiento en la cruz que nos permite ahora despojarnos del yugo de Satanás y correr a tus brazos como tus hijos y llamarte Padre nuestro. Por eso nosotros nos gozamos cuando oramos Padre nuestro, porque entendemos que ahí está tu voluntad, que tú nos llamas para ser tus hijos, para amarnos, para cuidarnos, también para disciplinarnos como un padre disciplinó a mi hijo. Y eso también produce sufrimiento, Señor. Nadie se goza porque lo disciplinen. Pero eso producirá paciencia, como dice el apóstol Santiago. Y esa paciencia será gozosa para nosotros, porque podemos ver que hemos madurado espiritualmente, tanto para las cosas de este mundo como las cosas espirituales, y nos podremos acercar más confiadamente a ti por medio de Jesucristo. Ora con poder, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, glorifícate en cada uno de nosotros. Nosotros nos rendimos delante de ti, Señor, reconocemos que somos débiles y que te necesitamos. Y entonces anhelamos ser fuertes en ti, Señor. Gracias te damos. Bendice este tiempo, bendice cada una de las familias de los que vinieron hoy, Señor, que cada uno de ellos sea luz, Señor, que sea llevando también ese mensaje de esperanza a su familia, Señor, que está padeciendo sufrimiento. Que nosotros podamos gozar eternamente porque tenemos asegurado en ti, Señor, un lugar eterno. Tú lo dijiste, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, nos gozamos en las cosas de este mundo, pero también en las cosas que vendrán, que tú prometiste. Te damos gracias, encomendamos nuestras vidas en esta mañana en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermano, muchas gracias. Que el Señor les super bendiga esta semana. Y nos vemos dentro de 15 días, si Dios permite. Les estaremos avisando por el WhatsApp para podernos volver a reunir. Un abrazo eterno. Todas las bendiciones. Chao, Erika. Un abrazo.
Toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de a dónde voy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón.